Bien, les voy a compartir en todo caso si ustedes no tienen acceso para la próxima clase o para después de la clase, sí, por favor, para que estudien en este libro. Por ahora vamos a compartir para que todos vean de qué se trata. Bueno, este es el libro que vamos a ver. Planificación de empresas, de Guillermo Antonio López Calvajar, Milagros de la Caridad Marta Varela, Francisco Ángel Becerra Lois y Heriberto Alfredo Cabrera Caballero. Ustedes pueden leer todo lo inicial. Nos vamos al capítulo 1 a ver la planificación de fundamentos de la planificación empresarial. Espero que en verdad sí hayan tomado la parte 1 porque la idea es que aquí vamos a hacer una práctica. Ustedes al final tienen que presentar una planificación. Van a escoger el lugar donde van a aplicar. Puede ser un lugar donde estén trabajando ahora, puede ser un proyecto, puede ser, no sé, si se les facilite hacer de Universitec. Hay algunas posibilidades, las que ustedes consideren más viables. Conversemos sobre eso. ¿Dónde podría ser la planificación, Camilo? La planificación. O sea, Sí, podría ser también en el área de recursos humanos o marketing. pero ¿en qué empresa? Ah, puede ser la mía, la de zapatos. Ya, de acuerdo, va a ser de su propio emprendimiento. Jennifer, ¿dónde haría la planificación? Porque tenemos que hacer un taller práctico. Mm, podría ser lo que es el trabajo. Ya. Si le permitirán alguna información que va a requerir. Ah, bueno, eso sí, no, porque no nos saben dar mucha información. No le dan acceso. No. Entonces, mm, a ver, Porque siempre va a tener la alternativa de que lo haga con datos de Universitec si es que no va a tener acceso a información de una empresa. entonces podría ser lo de universidad. Ya, Pame, Pamela, no se le oye. Está apagado el micrófono. También podría ser en Universitec. Ya va. Ya le ganó la Jenny, pues. Tiene que ser otro. Claro. Entonces, igual con mi propio emprendimiento bueno, con el que teníamos antes, de yo de los platos biodegradables. Ya. Vamos a ver si es que la información que disponen, especialmente cuando son emprendimientos, es suficiente. Porque como no están en ejecución, hay alguna información que se requiere de la práctica. Pero ahí vemos. Hay algunos conceptos básicos que ustedes necesitan conocer y espero que sí los manejen bien. Como por ejemplo, el análisis FODA. Eso sí lo manejan. Si están al tanto entonces del FODA. Otro concepto que puede ser importante va a ser el de Balance Scorecard o el tablero de control.
¿Han escuchado? ¿Tienen algún conocimiento sobre Balance Scorecard? Sí. ¿Sí aplicaron ya en planificación? Jennifer dice que sí. Pame. ¿Sí se Sí, acuerda? ¿Sí se acuerda entonces del tablero de comando? Sí, sí, hicimos un ejercicio sobre un ejemplo. Sí, hicimos. Entonces ya ha recibido planificación. ¿Por qué no se acuerda de esto? Eso recibimos en En- marketing, administración creo. no, Eso, en, administración estratégica, sí, sí. sí, sí. Entonces, entonces si ha recibido planificación, no me diga que no. Entonces ya han recibido en planificación estratégica. Listo, entonces. Este texto entonces les va a servir de referencia nada más, porque ya han recibido planificación. Entonces, esto ya tienen que haber aprendido. Los temas, los conceptos de empresa, clasificación de empresas. Todo este primer capítulo es textual, es teórico. No hay no hay cosas nuevas para usted. Pero para asegurarme, les voy a pedir que lean el capítulo completo, el capítulo 1, la planificación. Tipos de planificación económica. Según el alcance de la planificación y según el horizonte de la planificación. Podemos tener planificación de la economía nacional, territorial, empresarial. Según el horizonte, a largo plazo, más de 5 años, a mediano plazo, de 3 a 5 años y a corto plazo, 1 año. Luego tenemos a nivel de empresa, existen 3 tipos principales: la estratégica, la corriente, la económica y la operativa. Este conocimiento necesito que ustedes sí lo hayan adquirido. ¿Qué es una planificación estratégica? Es porque se hace de 3 a 5 años. La planificación corriente, 1 año, o la económica. Y la planificación operativa, que también es a 1 año. Entonces, esto ya deben saber. Si ya hicieron un ejercicio, entonces estamos bien. ¿Qué es la planificación económica empresarial? Eso ya deben saber. Pero por si acaso, hace referencia a las características de la planificación empresarial, el proceso de planificación empresarial y su lógica, los métodos y los principios. ¿Cómo se caracteriza una planificación empresarial? La orientación es al futuro. Eso es importante. O sea, uno planifica el futuro, no planifica ni el presente ni el pasado. Usted tiene que hacer proyecciones al futuro. Ahora vamos a hacerles participar para que un poquito se despierten. Va a leer, Jenny, por favor, estas tres características. Ya. La orientación al futuro. La planificación como procedimiento de previsión está siempre orientada al futuro. Elige un curso de acción entre diferentes alternativas de acción y prevé esquemas de actuación con eficacia y eficiencia económica. 2. Carácter sistemático. La planificación Sistémico. es Lea bien. carácter sistemático. Sistémico. Ay, sistémico, perdón. ¿Qué quiere La decir sistémico? planificación A ver, ¿qué quiere decir sistémico? es algo de sistema. No. ¿Qué se Pamela, hace por procesos? ¿qué quiere decir sistémico, Pame? Pame, prende el micrófono. Que tiene que ver con con algún sistema que sea relacionado. Y a mí lo que dijo, Que se guía por procesos ya determinados. cuando ustedes escuchen sistémico, quiere decir que es del todo, de todo, de todo el sistema. No es parcial, es un punto de vista macro, es una acción macro.
no es particular, sino de todo el sistema. A eso se refiere cuando escuchen en cualquier texto, en cualquier concepto. La palabra sistémico quiere decir de todo, relacionado, no particular, nada, sino todo relacionado. Vuelvo a leer entonces, Jenny. Ya, carácter sistémico. La planificación es un sistema conformado por diferentes planes interrelacionados, sistema de planes, de diferentes horizontes que abarcan toda la organización. Ya. Carácter cíclico. La planificación es un proceso permanente, continuo y repetitivo. Incluye etapas y fases que se suceden en el tiempo y se convierten en realidad cuando se ejecutan un plan, lo cual requiere de su seguimiento. Brinda información para la corrección de las desviaciones de las proyecciones del periodo planificado y la elaboración de planes de momentos posteriores. A ver, hasta aquí vamos a analizar qué quiere decir o cuáles son las características hasta este momento de la planificación. Con sus propias palabras, Pamela. Que este proceso tiene que tener, que tiene que tener más que todo una orientación que sea guiada al futuro, que también debe de ser relacionado con todo. Ya. Ya. Y tercero. Y que también en el tercero dice que es cíclico, en la que incluyen etapas. Bueno, ahí pienso que sí, pienso que se refiere a que siempre está, se está repitiendo, se está haciendo un concurrente, siempre se está regresando a lo mismo, comenzando desde inicio. Ya, por favor, Pamela, 4, 5 y 6. Y el resumen nos da Camilo. Ya, 4. Interrelación funcional. La planificación es una función administrativa estrechamente ligada a las demás funciones, organización, dirección y control, sobre las que influye y de las que recibe influencia permanente para la retroalimentación. Carácter definitorio y de asignación. La planificación es una técnica de decisión sobre metas a alcanzar y determinación de los recursos necesarios para lograrlas. Carácter integrador. La planificación es una técnica de coordinación e integración de actividades para cumplir los objetivos previstos. Ya, gracias. A ver, Camilo, cuéntenos. Primero repita las anteriores y añade la quinta, la sexta, la cuarta, la quinta y la sexta. ¿Cuáles son las características que debe cumplir la planificación, Camilo? Ya. Bueno, primero se debe tener la orientación que es al futuro, que es tener más que todo, mirar siempre adelante, mirando siempre a si va a ser a largo, mediano plazo. En el segundo es el sistemático, que más que todo habla, sistémico, que habla que tenemos que abarcar todo, o sea, toda la organización. Ya. En el tercero, el cíclico, más que todo es por etapas, guiarse por etapas en la planificación, por fases y por el tiempo que se demore cada uno. En el cuarto, más que todo es tener una planificación que esté ligada a las funciones de la administración, que es organización, dirección y control. En el quinto dice carácter de asignación, más que todo es para tener la decisión de alcanzar las metas con los recursos que uno disponga. El sexto es la de integrador, que más que todo es coordinar las actividades para que se cumplan los objetivos. Ya. Lea séptimo y octavo. Ya, dice... Interpreta Jennifer. La 7 dice carácter proactivo e innovador. La planificación es una vía para inducir en una empresa cambios e innovaciones definidos con anticipación. Introducir. Repita. Introduce. Carácter proactivo e innovador. La planificación es una vía para introducir
en una empresa cambios e innovaciones definidos con anticipación. Carácter flexible. La planificación establece formas de actuación para el futuro que pueden ser modificadas cuando las condiciones y ejecución real lo determinen, que no necesariamente significa cambiar los objetivos y metas. 9. 9. Intencionalidad. La planificación responde a intereses del desarrollo económico y social de la nación, territorios, organismos y de la propia empresa, según su proyección estratégica. 10. Carácter reflexivo. Jennifer, de una vez, acuérdese desde la primera. Ya ver, bueno, desde la primera era como la orientación al futuro, es la que primero debemos ver, que es, o sea, debemos establecer lo que vamos a realizar. El carácter sistemático es lo que engloba todo lo Sistémico, por Ay, favor. No es lo mismo sistémico que sistemático. El carácter sistemático es lo que engloba todo. Sistémico. Sistémico es lo que engloba todo. Ya. Repita. Sistémico, sistémico, El sistémico. carácter sistémico engloba todo. Ya. Dentro. Ya, el carácter cíclico en esta fase, bueno, esta de aquí, ya, en esta de aquí debemos realizar, o sea, es repetitivo, Ya. es repetitivo ¿dónde está? Ya. La interrelación funcional es la que organiza los planes de la organización, dirección y control. El carácter definitorio y de asignación es sobre la toma de decisiones para alcanzar las metas. El carácter integrador es... ahí es importante. Espérese un momentito. Técnicas para alcanzar las metas y de asignación de recursos. Es importante porque ahí se asignan los recursos. En el quinto. Así, alcanzar y, a ver, sobre metas, alcanzar y determinación de los recursos necesarios para lograrlas. El carácter integrador esta viene a ser es una técnica de coordinación para igual cumplir los objetivos previstos en la organización. El séptimo es el carácter corporativo, proactivo e innovador, es decir, que siempre debe haber un constante cambio dentro de la empresa, ir innovando e introduciendo nuevas ideas. El octavo, carácter flexible. En esta es la planificación de actuación para el futuro. ¿Qué más? Que pueden ser modificadas. Formas de actuación para el futuro, pero importante, ¿por qué es flexible? Porque pueden ser modificadas, no están escritas en piedra. En el anterior yo quisiera saber qué concepto tiene usted o qué ejemplos me puede dar, y cada uno de ustedes, sobre lo que es la innovación. O sea, la innovación viene a ser los cambios que se producen dentro de la organización, es decir, no quedarse estancados con una sola idea de cómo, por ejemplo, es decir, me dedico a vender, no solamente vender el producto, sino vender vender experiencias para que, es decir, que el cliente reconozca bien a la empresa e ir aportando nuevas ideas. Pame, ¿qué me puede decir sobre innovación, Pamela? Que innovación, bueno, para mí que innovación siempre es cambiante, que, o sea, una persona innovadora siempre tiene nuevas ideas, busca nuevas estrategias y siempre está buscando algo, o sea, algo mejor que hacer para ya sea lo que tenga, o sea, lo que tenga que hacer. Bien, Camilo. Ya. Algo innovador dentro de una empresa podría tomarse como algo distinto a algo de la competencia. Esto innovador se puede decir puede ser como algo intangible o tangible. Intangible puede ser más que todo en experiencia y tangible puede ser los productos. Una aclaración nomás tengo que hacerle ahí.
No necesariamente se compara la innovación con la competencia. La innovación puede ser consigo mismo, con respecto al pasado. El resto está bien, pero no es necesariamente con la competencia, porque yo puedo ser diferente a la competencia, pero no he cambiado en años, no soy innovador. Lo importante es que dentro de la empresa haya cambios estratégicos en administración, en procesos, en infraestructura, en tecnología, lo que sea. Pero tiene que haber cambios. ¿Cambios para qué? Para mejorar. Y el mejoramiento tiene que ser continuo. Cuando se planifica, cuando hay planificación, acuérdense esto, el mejoramiento es continuo. La planificación se hace para tener mejora continua, para tener innovación, para no quedarse estancados. Entonces es importante que vayan identificando ejemplos de lo que van viendo, de lo que van aprendiendo. Y bueno, en este caso van recordando porque ya lo aprendieron. Sobre el carácter flexible, entonces ya sabemos que dice que se puede cambiar, no está escrito en piedra. El noveno, Jenny. El noveno, intencionalidad. Es aquí donde que la planificación desarrolla económicamente y social sobre la nación, territorios, organismos y de la propia empresa. A ver, aquí tiene que estar más clara la comprensión. ¿Qué es la intencionalidad? Es decir, a dónde se quiere llegar en el mercado. ¿Sigo? Entonces es una proyección estratégica. ¿Qué buenas intenciones tiene? O sea, la planificación tiene intenciones de hacer algo. O sea, la planificación no puede ser solamente con la idea de quedar bien bonito el diseño, bien bonitas las ideas. Tiene que ser intencional, con las ganas de actuar. Y actuar para cumplir, para colaborar con planes de la región, del país, de la zona. O sea, no puede ser malintencionada. Tiene que tener buenas intenciones, tiene que tener intenciones positivas de apoyo a la empresa y a la comunidad. Lea el décimo, interpreta Pamela. Carácter reflexivo. La planificación es un proceso de reflexión, investigación y pensamiento sobre el punto de partida, el punto de llegada y el camino a seguir. Muy bien, Pamela, ya para que no se olviden, vamos desde el 1. Las 10 características de la planificación, entonces. Ya, de primera orientación al futuro, tener una visión de lo que se va a hacer. La segunda era carácter sistémico, ¿Ya? sí. Ya una planificación, bueno, aquí hay una planificación que esté conformada por todos los planes que se quiera hacer, que todo abarca la Incluye organización. a toda la organización. Ese Sí, sistema. carácter cíclico, que el proceso está en recurrente cambio y que siempre está de principio a fin. Un carácter definitorio y de asignación. La planificación es una técnica de decisión sobre alcanzar metas y determinar los recursos. Un carácter integrador. La planificación que tiene que estar integrada, bien integrada a las ideas, algo así. Una técnica de coordinación e integración de actividades. Ya. Carácter proactivo e innovador. Una planificación para cumplir para cumplir las vías que se quería realizar. Es una vía para introducir una empresa. De carácter flexible, Cambio de innovaciones. Tienen que podría planificar para poder producir cambios e innovaciones. ya, cambios e innovaciones. Flexible.
de carácter flexible que puede ser modificado, que no, como dicen, no está escrito sobre una piedra y puede ser modificado. De Ya. intencionalidad, que la planificación responde a intereses del desarrollo económico. Bueno, ¿cuál es la intención de toda la planificación de lo que se quiere llegar a hacer? Y de carácter reflexivo, la planificación es un proceso de reflexión, investigación y pensamiento sobre el punto de partida, punto de llegada y camino a seguir. Ya, acuérdense, el día del examen va a haber agapares, agaparejas, nos tienen que saber. En el un lado estarán los nombres y en el otro lado lo que hacen. Entonces usted simplemente cuando estudie, tenga claro qué quiere decir cada uno. Entonces en un lado dirá carácter integrador, en el otro, interacción de actividades. Ah, esa es la pareja. Ya claro. Así es como debe ir aprendiendo, ir estudiando. No se lee, se lee, se lee, porque cuando lee sin ton ni son, no está aprendiendo. Tiene que haber un análisis sobre lo que lee. Hecho, a ver, me va a escribir algo en el WhatsApp, rapidito las 10 características. Bien, veo que Jennifer sí ha anotado, sí ha tenido escrito. Ella sí piensa en el examen. Orientación al futuro, carácter sistémico, carácter cíclico, interrelación funcional, carácter definitorio, carácter integrador, carácter proactivo e innovador, carácter flexible, intencionalidad y carácter reflexivo. Esas son las 10 características. Acuérdense que para el examen deben saber qué hace cada uno. Pame me envía 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Juan Camilo no envía ninguna. ¿Qué Yo pasa, le estaba Juanca? enviando resumen de cada uno como estamos haciendo. No, que dicte nomás. Enumere nomás, le digo. En el examen va a tener el resumen. Ahí sí tiene que saber. Bien. A ver, esperemos que envíe Juan Camilo para continuar rapidito. ¿Qué fue? Nada, Juanca. Pamela complete porque está incompleto. Empezó en el sistémico y antes hay uno de él. Ah, no, acá ha estado, en otro orden. Sistémico, futuro 2, cíclico 3, flexible 4, intencionalidad 5, innovador 6. Les vuelvo a poner en la pantalla las que son. Vamos a continuar. El proceso de planificación empresarial y su lógica. Por favor, va a leer, Pamela. Ya, el proceso de planificación empresarial y su lógica. En general, la planificación empresarial constituye un proceso complejo
caracterizado por un conjunto de trabajos interconectados que parten de unas directivas y concluyen con la conformación del plan financiero de la organización. Plan económico anual de la empresa. Como se ha planteado con anterioridad, según las diferentes experiencias de planificación, este proceso tiene sus particularidades, sobre todo en lo que respecta a experiencias de planificación empresarial en países capitalistas y economías de mercado. En general, este proceso sigue una lógica y trabajos se puede estructurar. El punto de partida son las directrices, directivas e indicaciones a considerar y cumplimentar. Análisis o diagnóstico estratégico de la empresa. Definición de los objetivos estratégicos. Selecciones de las opciones estratégicas, estrategias competitivas de la empresa. Establecimiento de las acciones, criterios de medida, responsables y fecha de cumplimiento por objetivos estratégicos. Elaboración del plan económico o presupuesto anual de la empresa sobre la base de esas directivas, objetivos estratégicos y acciones a desarrollar. La desagregación espacial y temporal del plan económico anual de la empresa. A ver, gracias. Ustedes tienen que pensar este momento que esos son los pasos. Entonces, de manera práctica, tienen que pensar si en la empresa o en el emprendimiento que ustedes tienen en mente, donde aplicarán la planificación, van a tener información para cada uno de estos puntos. Entonces, directrices, directivas e indicaciones a considerar. Está bien, esto sí puede tener. Análisis o diagnóstico estratégico de la empresa. Diagnóstico no, porque es emprendimiento, no existe todavía. Análisis también necesitaría sobre lo que ya tenían hecho. Entonces hace falta tener información anterior. Lo que pasa cuando no se tiene esa información anterior, se puede considerar el punto o la línea base, como se conoce en planificación. Va a partir de la línea base, o sea, en verdad esto no va a tener. Pero sí pues, se pasaría al punto 3, definición de los objetivos estratégicos. Eso es importante. Necesitamos saber qué son objetivos y qué es estratégico. Y necesito entonces recordarles o ver si es que se acuerdan, cada uno de ustedes. ¿Qué me puede decir sobre qué es un objetivo, Juan Camilo? Juan Camilo. Es algo que se quiera alcanzar Para, llegar a una meta. ¿cuál es la diferencia entre objetivo y meta? Para los de administración de empresas esto ya es pan comido. A ver, cuéntenos, objetivos generales y objetivos específicos. ¿Quién quiere participar? Pame. Pame. A ver, el objetivo, bueno, un objetivo general es lo que es como un resumen de la idea de lo que yo tengo sobre la finalidad que tengo en, ya sea como dice personal o en un trabajo o algo en lo que yo estoy haciendo sobre un objetivo. Objetivos específicos son los que van detallando ya cómo voy a cumplir o cómo voy a realizar mi trabajo o lo que voy a hacer. O sea, ya detallan y bueno, eso cada objetivo tiene que siempre tiene que tener un verbo, que los verbos es ir. Gracias. Jennifer, ¿a quién se parecen más las metas? ¿A los objetivos generales o a los objetivos específicos?
las metas al objetivo general. General. Profe, A ver, ya tiene. aquí yo encontré que los objetivos son específicos, tangibles y concretos, mientras que las metas son genéricas, intangibles y abstractas. El periodo de Ya. acción de los objetivos es de corto o mediano plazo, mientras que las metas son de largo plazo. Los Autor, objetivos autor de esto que estás leyendo. es de la, no dice autor, es de la página. ¿Qué Es de la página es? página esan.edu.p. A ver, yo encontré el objetivo general es el enunciado que resume la idea central y la finalidad de un trabajo. Los objetivos específicos detallan los procesos necesarios para la completa realización del trabajo. Ya. Y, ¿Y el meta? y meta es, la meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De manera general, se identifica con los objetivos o propósitos que una persona o organización se marca. Meta, que meta es un deseo que se plantea cumplir a largo plazo. Puede establecerse como un resultado final. Objetivo es una acción específica que se quiere ejecutar para conseguir un resultado deseado. Acción Mm, específica. Sí, sí, una acción específica en objetivo. Ya. ¿Y los específicos? Ya, y a ver, objetivo general es una meta principal y global de un mismo, es decir, es su cometido del último, le da sentido al conjunto, el cual solo puede alcanzarse una vez completados también en otros objetivos. El objetivo específico, en esta dice que los objetivos específicos reflejan las metas pequeñas que permiten, que permiten realizar y dar ideas a lo que se quiere hacer, al propósito general. ¿De qué autor es esto? ¿O qué página es? Dice es una página concepto.d. Porque mira, aquí, en cambio, a la palabra meta le utiliza como, como algo pequeño. Vuelva a leer esa parte, por favor, Pame. La de meta, Sí, la de meta dice que es un deseo que se plantea cumplir a largo plazo, puede establecerse como un resultado final. ya. ¿Y la de objetivo específico? La de objetivo específico. La de objetivo específico es la que reflejan metas pequeñas que Esa permiten. parte, ahí deténgase. Esa parte, por ejemplo, es confuso, ¿no es cierto? Porque quiere decir que hay metas a largo plazo y hay metas pequeñas. ¿Sí? Si Ujú. se dan cuenta que siempre se ha manejado el tema de la meta, pero del concepto eso de meta pequeña. Pero si es que la tendencia es a pensar que la meta es el más grande de los logros, que sería inclusive más grande que un objetivo, porque la meta sería a largo plazo. Y los objetivos pueden ser a corto plazo, entonces son más pequeños. Pero no descartemos la posibilidad de que pensemos que los objetivos específicos son estos pequeños logros, pero no utilicemos la palabra meta para no confundirnos con ese gran final, sino los pequeños logros que me van a permitir llegar al objetivo general. Nos vamos a definir así nuestra conceptualización. El objetivo general es cómo voy a resolver el problema. De manera macro, porque lo importante es que partamos de un problema. Una empresa se constituye para resolver problemas. Una investigación
se hace para resolver problemas. Entonces, la base de toda la administración es haber identificado problemas que hay que resolverlos. Entonces, el objetivo general es cómo yo resuelvo ese problema. Ya, en forma definitiva, este es el problema y así lo resuelvo. Pero luego los objetivos específicos son los pequeños logros o la división de la solución general en partes menores. Entonces, esas partes menores me van a permitir resolver el problema y ese es mi objetivo general, resolver el problema. No, cuando vean formulación de No. proyectos, acuérdense de esto de hoy. Acuérdense porque va a ser importante que para ustedes esté claro cómo se formula un proyecto. Se formula un proyecto identificando el problema, justificando por qué vamos a plantear el proyecto, identificando el objetivo general, que sería cómo voy a resolver el problema, y luego los objetivos específicos, que son las partes del objetivo general que me permiten esa resolución del problema. Entonces, desde ahora ustedes ya vayan acostumbrándose a que se planifica para resolver problemas. Entonces, la planificación, la constitución de una empresa, la investigación, se hace planificadamente. Y la planificación es esa forma detallada, específica, cíclica, sistémica, intencional, para resolver esos problemas. ¿Hecho? Profe, una pregunta. Diga. Eh, un problema se puede también tomar como una necesidad, Claro, porque en una empresa también, aparte de nacer bueno, en esta planificación, aparte de nacer de un problema, también nace a base de una necesidad también de un es tercero, que de persona. justamente, es que justamente un problema es que no se está cumpliendo una necesidad, que hay una sociedad que tiene necesidades y hace falta que alguien, una empresa o una institución, resuelva esas necesidades. Entonces el problema es que existe la necesidad, el problema es que falta oferta, el problema es que hay mucha demanda. Entonces los problemas son así. El problema es que no hay un producto que la gente requiere. El problema es que no hay quien provea un servicio que la gente necesita. Esos son los problemas. Ahora hay otro tipo de problemas que no están en el ámbito comercial, empresarial, sino más bien público, social. Por ejemplo, el problema de la delincuencia, el problema de la insalubridad, son otro tipo de problemas que no buscan empresas o no buscan que existan empresas que se presten a solucionar, sino que existan investigadores que digan cómo solucionar y necesitan que el Estado, el gobierno solucione o el GAT solucione. O sea, unos problemas son para la intervención de las empresas particulares y otros problemas son para la intervención del Estado o de los organismos seccionales. Pero siguen siendo problemas a solucionar. La empresa se constituye también para solucionar problemas. Pero claro, la empresa no lo hace gratis, la empresa lo hace con fines de lucro. Ahora, dentro de la empresa también puede ser, o sea, ya la empresa ya puede existir, pero se puede identificar problemas, por ejemplo, de que un producto ya no se vende, que ha llegado a la cima de su producción o de sus ventas. Necesita innovar, necesita de los creativos que modifiquen el producto o inventen otro. Lo mismo es en los servicios. Si la gente se queja por un servicio mal dado, ese es un problema. Tiene que haber la creatividad, que alguien diga, a ver, este proceso hay que cambiar, hay que innovar.
La solución a ese problema va a ser la innovación, otro servicio, el cambio de un servicio, la modificación de un servicio. A veces se necesita cambiar de personas, que sean otras las que provean ese servicio. Pero todos esos son problemas que se solucionan. Y uno lo primero que tiene que decir, a ver, identificado el problema, el objetivo es solucionarlo. ¿Cómo lo voy a solucionar? Ahí se escribe el objetivo. Aumentar personal, cambiar el proceso, tercerizar, incrementar personal. Cualquier forma, ese va a ser el objetivo. Porque se dice, ¿qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Y cómo se va a hacer? Acuérdense de eso también. En el objetivo usted pone, ¿qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Y cómo se va a hacer? También es pregunta de examen, por si acaso. El objetivo tiene tres partes fundamentales. ¿Qué se va a hacer para solucionar el problema? ¿Para qué se va a hacer? Y ahí viene el problema que se identificó. ¿Y cómo se va a hacer? Que es específicamente la solución. Entonces el objetivo tiene qué se va a hacer, para qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Eso va a tener el objetivo general. Entonces, continuando con estos pasos, el segundo paso, si es que la empresa es nueva, el emprendimiento es nuevo, no lo haría porque esto trabaja sobre el pasado. Pero estamos en esto, definición de los objetivos estratégicos. Ya sabiendo qué son los objetivos, los estratégicos, como vimos en un cuadro anterior, son los de largo plazo, más de 5 años. Entonces se definen primero objetivos estratégicos. ¿Cuáles van a ser los ejes estratégicos? Los principales problemas que a largo plazo queremos solucionar. Luego tenemos las selecciones de las opciones estratégicas. Deben haber visto en planificación que hay algunas estrategias. Unas son hacia adelante, otras son horizontales hacia los lados y otras son hacia atrás. ¿Se acuerdan eso? Las estrategias de fusión, estrategias de compra o de asociación con proveedores, con asociación con competidores, fusiones de empresas. Eso deben haber visto Sí, en planificación 1. ¿Sí vieron? sí, profe. Sí me acuerdo algunas de ellas, sí. A ver, detalle o liste nomás las que se acuerdan. ¿De cuáles se acuerdan? La estrategia de integración, esta era para los distribución, para el control de distribuciones. Ya. También era la de integración de entre dos empresas, que era una estrategia como de alianza, que hacían dos empresas para sacar un producto o para sacar un servicio. Esas son las laterales. Es, Una estrategia hacia adelante, ¿cuál sería? ¿Recuerda, Jenny? Jenny, por favor, acuérdese. Hacia adelante era creo que era con los competidores, con la competencia. No es la misma que dijo el Camilo cuando es con la competencia, son laterales. A ver, otros 5 minutos. Consulten. Estrategias empresariales más comunes.
A ver, en la toma de decisiones de largo alcance. La estrategia de integración vertical ya. en esta comprende las fases productivas sucesivas que deben llevarse a cabo para obtener el producto final que compra el consumidor. Entre ellas hay la integración vertical hacia atrás, la integración vertical hacia adelante. La integración vertical hacia atrás, relación de actividades de la cadena vertical previas a la actividad esencial o principal de la empresa, como plantearse si debería gestionar directamente sus propias fuentes de materias primas. La, Proveedor. inte- ajá, la integración vertical hacia adelante, realización de actividades de la cadena vertical posteriores a la actividad principal de la empresa, como plantearse si deberían disponer de una red propia de distribución de sus productos. Canales de distribución. Ya, otra estrategia es la diversificación horizontal. Se refiere al número de negocios distintos en los que está presente en la empresa. También Bueno, tenemos... esa es diversificación, ¿no? Pero hay otra, Ajá, ahí está. la de integración, en cambio, es con los competidores. Cuando La habla de horizontal. diversificación, esto también es importante, ¿verdad? Cuando habla de diversificación, usted dice, por ejemplo, en el emprendimiento de los zapatos, dice, a ver, además de zapatos, yo podría vender medias o producir medias, o sea, no solamente producir un producto, sino algún relacionado. Entonces, pero eso es aumentar la variedad, o sea, es tener diversificación de productos. La de horizontal dice que se utiliza en las empresas que quieren ampliar su poder de mercado, que quieren adquirir propiedad o se funcionan con otras empresas. Eh, Esa es la fusión con otras empresas, con la competencia o con quien se complementa. Entonces tiene que estar en conocimiento de esto, porque cuando la planificación es estratégica, usted necesita saber a largo plazo cómo se ve la empresa. La empresa se ve chiquita o la empresa se ve ampliando sus canales de distribución, haciendo usted mismo la distribución, o se ve produciendo más cosas, o se ve generando nexos o joint venture con proveedores. Inclusive, a veces, empresas que dicen yo mismo voy a producir. Mira el caso del Supermaxi. El Supermaxi que tiene las marcas blancas, las marcas de algunos productos que diga Supermaxi, han hecho integración vertical hacia atrás, porque han cogido algunos productos y han producido ellos mismos, valga la redundancia, para no depender de otros proveedores. O sea, han generado ellos mismos el producto. ¿Sí? En negocios grandes uno va a ver siempre que ha habido estos cambios, porque se han aplicado estas estrategias. En el sector financiero, mire los bancos cómo se han ido fusionando, han desaparecido otros porque han sido adquiridos por unos más grandes, otros inclusive se han convertido en cadenas internacionales. En hoteles, la hotelería es otro ejemplo de los resultados de estrategias especiales, la integración que han hecho ellos. En negocios pequeños no se conoce, o sea, no se hace público, pero eso sí está sucediendo siempre. Solo que no es noticia, ¿no? Porque son empresas pequeñas. Entonces nadie habla de la fusión de una carnicería con una frutería. Simplemente ahí se dio la fusión y ya es otro negocio que tiene las dos cosas, pero el cliente o el consumidor se da cuenta, pero nadie de la prensa, nadie de los que hacen estadísticas empresariales se fija en eso.
Pero acuérdense ustedes que cuando hacen la planificación estratégica, tienen esas opciones, como dice aquí, selecciones de las opciones estratégicas. Pero usted va a tener que definir, a ver, porque la planificación no tiene que decir vender más, gastar menos. No, o sea, eso no es planificar. Planificación tiene que ser inteligente, utilizando estas alternativas, estas opciones estratégicas. Puede haber un mejoramiento continuo que no requiera de estas estrategias porque todavía le falta a la empresa llegar a un límite. Entonces, hasta llegar a ese límite, sí hay muchas cosas que hay que hacer internamente sin necesidad de estas estrategias globales. Todavía hay que optimizar recursos, hay que optimizar las ventas, hay que ser más eficientes en las compras. Pero cuando ya se llega al límite, ya no le queda otra que pensar en estas opciones estratégicas externas. Acuérdense. El siguiente paso entonces sería el establecimiento de las acciones. Yo ya definí qué estrategia voy a aplicar. Digo, bueno, si ya estoy en el límite de mi capacidad instalada, voy a fusionarme, voy a comprar, voy a ampliar mis canales de distribución, voy a buscar otra forma de compras, ampliarme hacia la provisión de insumos. Pero una vez que ya decidió, dice, a ver las acciones. ¿Cuáles son los criterios de medida? Yo tengo que medir si es que se cumple en el tiempo, en la cantidad, en el costo, lo que he planificado. Y hay que definir quiénes son los responsables y la fecha en la que se va a hacer la medición, si se cumplen los objetivos estratégicos. Ahí aprenderemos entonces y lo haremos en la práctica un cronograma de cómo los objetivos estratégicos tienen que convertirse en acciones y las acciones tendrán responsables y habrá fechas de inicio y de fin y se pondrán algunas métricas, cómo se mide, evidencias de lo obtenido. Entonces las evidencias son importantes definir cuáles van a ser. Luego tenemos el establecimiento de las acciones. Luego del establecimiento de las acciones, tenemos la elaboración del plan económico. Este es el presupuesto anual. ¿Cuánto va a costar cada una de las actividades o acciones? Tener el responsable cuánto cuesta. Entonces ahí hacemos el presupuesto anual de la empresa sobre la base de esas acciones, de esas directivas que queremos cumplir. Finalmente hacemos la desagregación espacial y temporal del plan económico anual de la empresa. Quiere decir, separar por tiempos y por secciones, podría llamarse, por departamentos. Departamento de cobranzas, del departamento de ventas, del departamento contable, el departamento de recursos humanos. Cada uno de esos tiene que presentar su propio plan económico anual. Entonces son estos 7 pasos, como les decía antes, algunos van a obviarse si es que el emprendimiento todavía no tiene historia. Y esto se pensará en el futuro, cómo hacer. O sea, se planificará específicamente, explícitamente para el futuro. ¿Qué son las directrices?
A ver, por favor, Camilo, lea, ¿qué son las directrices? Las directrices constituyen indicaciones establecidas por los niveles superiores. Las empresas deben tenerlas en cuenta en la elaboración de los planes y pueden estar relacionadas con prioridades del desarrollo económico y social de la nación, territorios y ministerios, con los niveles de actividad, producciones, servicios a producir y prestar. Correcto. Miren, esto yo quiero que hagan ustedes una abstracción de cómo lo van a aplicar a su emprendimiento. En el caso de la Jenny, ¿cómo lo va a aplicar a Université? ¿Qué información va a requerir? Este rato usted ya puede ponerse a pensar qué tan fácil va a ser desarrollar la planificación que vamos a hacer en este taller. Y yo quisiera saber si ustedes ya tienen las herramientas suficientes para estos 7 pasos, tanto en conocimiento como en fuentes de información. O de una vez hagamos una planificación también flexible de cómo llevar adelante el curso. Si es que vemos de una vez dificultades, puede ser que digan, a ver, pero no tengo herramientas para hacer esto. O no tengo información para hacer esto. O puede decir, no tengo idea. No tengo idea de cómo hacer. Podría darse el caso, no se asuste. Lo importante es reconocerlo para tener éxito en lo que queremos hacer en en este trimestre. Necesitamos partir de que estemos de acuerdo las falencias que puede haber, los vacíos que puede haber, y antes de arrancar pues, tendríamos que rellenar esos vacíos. A ver, espero sus opiniones, por favor. Primera pregunta, ¿los 7 pasos están claros en qué consiste cada uno? Profe, Dígame. en, en el paso 6, en la elaboración del plano económico presupuesto anual de la empresa, sobre la base de esas directivas, ahí, o sea, tendría que hacer el plan económico. O sea, yo le entiendo que tiene que ser en base a lo que yo me propongo, digamos, en cada año, cuánto tengo que tener una, digamos, una ganancia, algo así, o cuánto tengo que tener un presupuesto de mi empresa, ¿Cuánto tiene que costarle? a cuánto me tiene que costar. Sí, las acciones que vamos a ejecutar en el paso 5, nada es gratis, tienen un costo. Entonces, esos costos uno tiene que, bueno, en este caso, como es un tema didáctico, vamos a aproximarlo. No vamos a tener los datos reales exactos. En el caso de la Jenny, sí va a tener que buscar datos reales. Pero esos datos, o sea, los puedo averiguar en el instituto mismo. O, Sí, los puede averiguar. Acuérdense que hay que partir. Acuérdense que hay que partir. En el caso de cuando ya existe la institución, de las directrices, directivas, indicaciones de la autoridad, del consejo directivo. ¿Qué es lo que quiere
la autoridad o cómo le ve la autoridad a la institución en 5 años. Entonces podría ser que la autoridad le ve como instituto universitario, por ejemplo, dictando maestrías. Entonces ese puede ser el objetivo, las directrices y el objetivo estratégico. Después se haría entonces el análisis diagnóstico del estratégico de la empresa. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cuál es el diagnóstico? Identificar los problemas, la situación actual, qué problemas tiene, qué falencias tiene. Ahí se puede hacer un FODA. Claro. Y de ahí se puede hacer el cruce de variables para sacar las estrategias. Sí, cuando la empresa es pequeña o todavía no ha llegado a su máximo, las estrategias no van a ser estas que son externas, sino las internas. Supóngase, puede ser mejorar el departamento de investigación o crear un departamento de investigación si es que no hay. Sí, hay que pensar bien. Hay que pensar bien si es que la rectora va a dar acceso a la información. Pero al ser una tarea didáctica, podríamos imaginarnos, pero necesito que tenga imaginación. Podría no ser los datos oficiales, pero tiene que haber datos que usted tenga la creatividad suficiente y la coherencia con lo que se requeriría. Lo que le acabo de decir, por ejemplo, puede ser una directriz que puede ser cierta. O sea, que la rectora le vea a Université como instituto universitario y eso le da la capacidad de dictar maestrías. Pero eso implica que hay que hacer todo un seguimiento, hacer un planteamiento. Bueno, ya notaron estos 7 pasos, analícenlos bien. La próxima clase, ¿cuándo es? Entonces el jueves definimos ya definitivamente cuál va a ser el esquema de trabajo, de acuerdo a su apreciación de los 3. Podríamos hacer en una sola empresa si es que quieren, pero aumentaría la complejidad, o nos mantenemos que cada uno hace un emprendimiento. En el caso de Jenny, podríamos hacerlo con Université, simulando la información. ¿Están de acuerdo? Profe, pero eso más que todo, si es que le dan los datos a la Jenny, haríamos así individual, pero si no le dan los datos a Jenny, diríamos que hagamos grupal, que hagamos con... No me importa que no le den los datos. Como le digo, podemos imaginarnos, podemos ser creativos. Lo importante es que la Jenny tiene un problema más grande, o sea, como institución. Pero en ese caso podríamos hacer todos un solo trabajo bien estructurado, no sé. No quieren, pues, sus compañeros. Sí, profe, sí. Para tener todo Pamela, ¿quieres hacer solita? No, o sea, sí El mejor jueves, hacer entre todos. O sea, entre piensen, ustedes.
Piensen estos días y el jueves definimos. ¿Hecho? Ya, Listo. Inclusive si quieren hacer de otra empresa, pero que por lo menos puedan imaginarse los datos, si es que no lo tienen. pero, a ver, pero en sí la tarea, o sea, ¿qué nomás va a englobar? Cumplir Para ver, estos 7 pasos. O sea, para crear la planificación se debe hacer con estos 7 pasos. Esos 7 pasos vamos a hacer. ya. Y la tarea es leer el capítulo 1. Sí, ustedes como tarea, por amor propio, tienen que leer el capítulo 1. Yo ahorita estuve intentando ingresar, pero me sale usuario incorrecto. Pídale a la Beatriz el usuario Ya correcto. pregunté y manda otro número. Y de ahí el número ese manda otro que a él le debemos preguntar. A soporte técnico, entonces. Pregúntenle Debe ser. los usuarios. Ya. Bueno, ahí vamos a quedar por hoy. El día jueves continuamos. Que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. Ya, profe, gracias. Chao, Gracias, chao. profe. Que les vaya bien.